Hola, les saludamos del programa de pequeñas empresas agrícolas de la Universidad de Cornell. En los micros anteriores vimos que establecer un buen sistema de manejo de la información y de registros es importante para la toma de decisiones. Aprendimos también que los presupuestos por cultivo organizan los ingresos y costos para cada cultivo y estos son escogidos y colocados en un presupuesto integral. Luego analizamos el manejo del presupuesto de flujo de efectivo, proyectando el momento de las entradas y las salidas. En esta oportunidad hablaremos de dos estados financieros muy importantes, la hoja de balance y el estado de ganancias y pérdidas. El estado de ganancias y pérdidas mide la ganancia neta, lo que nos queda libre de los costos a fin del ciclo de producción. Lo podemos imaginar como una película que documenta las buenas y las malas noticias de dicho ciclo. En cambio, la hoja de balance es como una foto instantánea tomada al inicio y al final del ciclo y mide el crecimiento del negocio en términos del patrimonio neto. Estos estados financieros los proyectamos a principio de año y luego se vuelven a preparar al cierre del ciclo para comparar lo proyectado con lo ejecutado. De esa forma, seremos más precisos en la planificación del próximo año. Las siguientes preguntas nos las hacemos frecuentemente cuando gestionamos nuestra finca. ¿En cuál estado financiero se encuentra el dinero en efectivo que hay en su cuenta corriente del banco? ¿Cuáles deudas tenemos pendientes y cuánto se debe? ¿Cómo se comparan las ventas del negocio de este año con el año pasado? ¿Cuánto debe ser el ingreso del mes de diciembre para cumplir con la ganancia deseada? Durante la presentación, traten de identificar en cuál estado financiero se encuentran las respuestas a estas preguntas. Al final de la presentación tendremos la solución. Esta es la hoja de balance final de Daniela al 31 de diciembre del 2021. Es como la fotografía instantánea de los activos que pertenecen al negocio y las deudas de la finca ese día. Vemos a la izquierda los activos corrientes, que son los insumos a usarse en los 12 meses del año 2022, y los activos fijos que duran en servicio más de un año. Veamos que hay dos columnas, el valor de costo en el momento de la compra y el valor del mercado al 31 de diciembre del 2021. A la derecha se listan las deudas, también llamadas pasivos, clasificadas en corrientes, que son aquellas deudas que se deben pagar en el 2022, y las deudas de mediano y largo plazo, aquí denominadas fijas. Abajo a la izquierda está el patrimonio neto o capital pagado de Daniela, o sea, la parte del negocio que le quedaría luego de pagar la deuda. Fíjense que la hoja de balance del 31 de diciembre es la misma que la del 1 de enero de 2022. Como los valores no van a cambiar de un día para otro, el 1 de enero se convierte en la hoja de balance inicial del 2022. En la hoja de balance se originan dos razones financieras, la razón corriente y la de deudas sobre activos, que vemos al final a la derecha y que explicamos a continuación. La diferencia entre los activos y pasivos corrientes, también conocidos como pasivos circulantes, o sea, $9,100 menos $4,900, es el capital de trabajo de Daniela, proyectado para el ciclo que comienza, que le permitirá reinvertir en insumos de producción. Al dividir los activos corrientes entre los pasivos circulantes, obtenemos la razón de liquidez de 1.86. O sea, que por cada
$1.86 de activos circulantes, Daniela debe $1. La tasa de deuda sobre activos es lo que se conoce como solvencia y es igual al total de pasivos dividido entre los activos totales, lo cual nos da 18%. O sea que por cada $100 de activos hay $18 de deuda. Esta diferencia de 82% es lo que se conoce como el patrimonio de Daniela y 18 son del banco. Toda solvencia por debajo de 30% significa que Daniela está en situación de confort. El otro estado financiero es el estado de ganancias y pérdidas, que nos reporta la ganancia neta del año entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. En forma simple, la ganancia neta es la diferencia entre los ingresos brutos totales menos los costos totales. O sea, 28.000 menos 10.900 nos da la ganancia neta de 17.100. Pero para analizar con más detalle, podemos calcular la ganancia neta también en varios pasos, como lo hicimos en el video de los presupuestos por cultivos. A los ingresos brutos le restamos los costos variables y obtenemos el margen bruto. Ingreso bruto menos costos variables, obtenemos nuestro margen bruto. Al margen bruto le restamos los costos fijos y obtenemos los ingresos o ganancia neta operativa antes de pagar los intereses de la deuda que se debe en los 12 meses del año y también antes de pagar los impuestos. Entonces, acá vemos que al margen bruto le restamos los costos fijos y obtenemos los ingresos operativos antes del pago de intereses y de impuestos. Luego de restar los intereses y los impuestos sobre la renta, obtenemos igualmente nuestra ganancia neta de 17.100 como nos había dado antes. También calculamos aquí la tasa de rentabilidad en esta parte final en gris en la tabla, donde la ganancia neta se representa, vean acá el 20%, la ganancia neta se representa como un porcentaje del valor medio de los activos. El valor medio de los activos se calcula sumando el valor final de los activos al valor inicial y dividido por 2. Pero este detalle lo vamos a ver en la próxima lámina. Reforcemos el concepto de las dos razones financieras mencionadas en la tabla del estado de ganancias y pérdidas anterior. La ganancia neta es la diferencia entre los ingresos brutos y los costos totales. Vemos acá los ingresos brutos de 28.000 y los costos totales de 10.900, que es igual a una ganancia neta de 17.100 dólares. La ganancia neta es recomendable que sea de 100.000 dólares para una familia de 4 miembros que trabaje exclusivamente en su finca. La tasa de rentabilidad en el ejemplo es la ganancia neta de 17.100 dividida entre el promedio de los activos, o sea, 17.000 dividido por 83.523, igual a 20%. Es decir, que la inversión rindió 20%.
Si ese capital de 83.523 se hubiera colocado en un fondo mutual, no hubiera recibido más de un 7%. O sea que la finca de Daniela fue bastante rentable para ella. La tasa de ganancia siempre debe superar, según los expertos, el 10%. Y que esta tasa esté cubriendo la tasa de inflación para poder estar en la zona de confort. Existe una coordinación entre los estados financieros al inicio, cuando se proyectan los resultados, y al cierre del año, cuando se analizan los resultados de la gestión. Las flechas en azul en este diagrama indican interacciones entre los estados financieros que usaremos para proyectar la finca de Daniela, empezando por el numeral romano 1, arriba a la izquierda. De la hoja de balance salen los valores del inventario y la depreciación que, usados en la proyección de los presupuestos por cultivo, indicarán la ganancia neta por cada cultivo. El efectivo en banco que aparece en la hoja de balance coincide con el efectivo inicial al primer día del mes del estado de flujo de caja. En dirección contraria a la flecha, el flujo neto de caja al mes de diciembre del flujo de efectivo pasa a ser la misma cantidad de efectivo en banco de la hoja de balance final. El flujo neto de caja al final del año pasa al estado de ganancias y pérdidas desde el flujo de caja al estado de ganancias y pérdidas, y esta ganancia neta del estado de ganancias y pérdidas pasa a formar parte del patrimonio en la hoja de balance. La gráfica anterior nos mostró la interconexión de varios estados financieros. La hoja de balance inicial es una foto de la situación financiera de la finca de Daniela el 1 de enero. En esa fecha comienzan a ocurrir ingresos y costos mensuales que permiten proyectar la ganancia al fin del año. Esta ganancia se inserta en la sección de activos corrientes o efectivo en banco para preparar la hoja de balance final. Este diagrama explica el estado de cambios del patrimonio y sus interacciones con la hoja de balance final. Parte de la ganancia neta del estado de ganancias y pérdidas entra a la cuenta de patrimonio. Entra a la cuenta de patrimonio y lo hace crecer. Este crecimiento se reporta en los resultados acumulados de la hoja de balance final. También se indica cómo el saldo final de caja o el flujo neto de caja sale de ese estado y entra a la cuenta de caja o banco de la hoja de balance final. Veamos si respondieron correctamente a las preguntas que les hicimos al principio. ¿En cuál estado financiero se encuentra el dinero en efectivo que hay en su cuenta corriente del banco? Lo encontramos en la hoja de balance y el presupuesto de flujo de caja. ¿Cuáles deudas tenemos pendientes y cuánto se debe? Aparece en la lista de pasivos de la hoja de balance. ¿Cómo se comparan las ventas del negocio de este año con el año pasado? Comparando el ingreso por ventas de los estados de ganancias y pérdidas proyectados y ejecutados.
¿Cuánto debe ser el ingreso del mes de diciembre para cumplir con la ganancia deseada? Lo encontramos en la fila del flujo de entrada del mes de diciembre del presupuesto de flujo de caja. De nuevo, ha sido un placer estar con ustedes. Esta ha sido una presentación del programa de pequeñas empresas agrícolas de la Universidad de Cornell, preparada por Miguel Savirov y Mildred Alvarado. Hasta luego.